quites de nosotros toda falta de atención, toda distracción, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Tomen asientito. Amén, queridos hermanos. En esta oportunidad nos ha tocado de poder estar trayendo este mensaje para la iglesia del Señor. Más en esta oportunidad quería este tema, yo lo había colocado como la paciencia de Dios y la urgencia del arrepentimiento, hermanos queridos. La paciencia de Dios y la urgencia para el arrepentimiento. Nos vamos a quedar con el texto base, el versículo 9. Vamos a dar lectura una vez más, el versículo 9. Nos vamos a quedar como texto base con el verso 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos queridos, el apóstol Pedro fue el que escribió esta carta, todos sabemos, mas el apóstol Pedro estaba en esos momentos que él estaba casi cerca a su muerte. Ya era un momento extremadamente delicado, mas en ese tiempo donde esto va a hablar, que el apóstol Pedro estaba ya casi cerca a la muerte, en el capítulo 1, verso 14, va a decir que Pedro estaba por morir. Más la iglesia en ese tiempo no estaba en una etapa inicial, sino que la iglesia estaba enfrentando un desgaste espiritual. Eso es algo tan peligroso para hoy en día, para con nosotros. Tú te acuerdas tal vez cómo has llegado aquí a la casa de Dios cuando te has convertido. Muchas veces nosotros, cuando habíamos llegado, habíamos conocido al Señor, habíamos entregado nuestra vida al Señor, teníamos aquel anhelo, aquellas ganas de poder hacer todo para el Señor, de trabajar, de servir, de apoyar, de congregar, de orar, de leer la palabra, de orar. Entonces era algo que, aquel primer amor que teníamos nosotros en nuestro día a día. Más la Biblia está hablando que en ese tiempo la iglesia se había enfriado. Pero ¿quiénes eran ellos? Aquellos que estaban negando la segunda venida del Señor. No eran ignorantes, dice Pedro. Ellos conocían la verdad. Ellos sabían la palabra de Dios. Amén. Entonces, el evangelio hoy en ese tiempo se había extendido bastante, pero también había crecido la falsa doctrina. Amén, querido hermano. Ya, entonces, en ese tiempo estaban en el gobierno de Nerón, ya, y los cristianos eran perseguidos en ese tiempo, ya, y todas estas cosas generaba que algunos se afirmaban más en la fe por causa de las persecuciones, algunos más se agarraban de Dios, pero algunos también comenzaban a dudar. Amén, queridos hermanos. Entonces, ahí donde está, en ese tiempo, había un problema doctrinal dentro de la iglesia. Ya no era simplemente una persecución, había una corrupción dentro de la iglesia, un problema doctrinal, un problema interno, ya donde aparecen falsos profetas que negaban la segunda venida del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice el verso 3 y verso 4 del mismo libro. Verso 3, verso 4. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos queridos, ellos estaban Amén, amén, amén. Ellos estaban negando la segunda venida del Señor, ¿ya? Entonces,
eso es lo que vemos aquí en el verso 3 y el verso 4. Habían burladores ya negando la segunda venida del Señor. También en ese tiempo se promovía una vida sin santidad, hermanos queridos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, hay algunos textos bíblicos que hablan referente a la santidad. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14 va a decir así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos queridos, la Biblia nos habla aquí, nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. También tenemos otro texto bíblico, ¿ya? 1 Pedro capítulo 1, verso 15 y verso 16. Ahí sí me lo pueden colocar, por favor, hermanos. Ahí está. Dice así la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos queridos, aquí está hablando que nosotros debemos, primeramente, no debemos tener doble personalidad. Sed santos así como yo soy santo, dice el Señor. Ya. Entonces, ¿cómo podemos conseguir todo eso? Hermano querido, la oración, la palabra, el ayuno nos va a ayudar bastante a acercarnos más a Dios. Ya, es importantísimo que nosotros, que cuando salgamos de aquí, muchas veces es algo tan bonito, ¿no? De poder cantar aquí al Señor, cantamos bonito, nos vestimos bonito, llegamos presentable aquí a la casa de Dios, más ¿de qué manera será que estamos allá afuera? ¿Será que tu amigo, tu vecino, tu compañero, tu hermano, tu familiar, tu tío, será que ellos aprueban, te ven como un buen cristiano? ¿Será que nos ven como un buen cristiano? Esa es la gran pregunta. Entonces, algo que yo me acuerdo mucho que el pastor Moisés decía, que tus acciones hablen más que tus palabras. ¿Por qué te digo? Porque si nosotros, mira, Dios ya dejó un mandato que nosotros debemos ir y predicar la palabra de Dios. Pero si nosotros predicamos a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro familiar, pero si nosotros no hemos cambiado, si nosotros tal vez hemos empeorado desde que nos hemos convertido, déjame decirte que yo te puedo confirmar que ese tu amigo, tu vecino no va a venir a la casa de Dios. Porque ellos dicen, para ser como él, prefiero no, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Entonces, ahí la Biblia es donde dice, ¿no? Que por los frutos lo conoceréis. Ya, hermano querido, es algo tan importante que nosotros debemos caminar bajo la obediencia del Señor, bajo su palabra. Ya, entonces en ese tiempo también ellos distorsionaban la gracia de Dios. Ya, vayamos a 2 Pedro, capítulo 18, verso 19. Volvamos al mismo libro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 18, verso 19. ¿Encontraron? Amén. Dice así la palabra de Dios: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. El verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos queridos, entonces en ese tiempo ellos distorsionaban la gracia de Dios. Habían falsos maestros que prometían libertad, pero en realidad ellos mismos eran corruptos, ¿no?
Entonces, es otra forma tal vez de distorsionar la gracia de Dios, es tal vez el mensaje, ¿no?, que no fue hablado verdaderamente. Amén, queridos hermanos. Entonces, cuando se niega el regreso de Cristo, ya, cuando negamos el regreso de Cristo, se debilita nuestra responsabilidad moral. Ya, muchas veces el Evangelio se vuelve liviano, mensajes tal vez sin prédica, tal vez sin mensaje de arrepentimiento. Mira, cristianos que vivimos bajo una expectativa ya no eterna, ya, y eso no es bueno. Entonces una iglesia que deja de esperar a Cristo, hermanos, comienza a parecerse, a compararse con la vida mundana. La Biblia en el libro de Santiago va a decir que nos dice, ¿no?, oh almas adúlteras, es mejor ser amigo de Dios que amigo del mundo. Entonces es un pasaje bíblico. Tal vez podríamos colocar aquí Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago, ahí está. Es un mensaje, es un pasaje bíblico que nos confronta a nosotros. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano querido, el Señor dice que no seas tibio, o séte frío o séte caliente, o estás dentro o estás afuera. Entonces, hermano querido, eso es algo que nos debe ayudar a nosotros a poder reflexionar, a poder pensar, a poder analizar, hermanos, nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es algo que el Señor prometió y el Señor volverá. Ahí está, allá afuera podemos ver, hermanos, las cosas que está pasando. Entonces quiere decir que el Señor está muy cerca, no sabemos la hora, el día, ¿ya? Entonces, aquí donde vamos a ver que los burladores, en el verso 3 y en el verso 4, ellos hablaban, ¿no? Hablaban que Pedro decía que ellos no eran ignorantes, sino ellos conocían la verdad, conocían las Escrituras, pero ellos decidieron rechazar, hermanos queridos. Amén. Entonces, ahí ellos decían, ¿no?, que ellos andaban en sus propias concupiscencias. ¿Ya? Entonces, eso no fue falta de una evidencia, es un problema en el corazón. Ya, no fue falta de evidencia. Entonces, ellos decían que todo sigue igual como al principio, ¿no? Entonces, ellos pensaban que todo era un uniformismo, ¿ya? Uniformismo quiere decir que tal vez todo sigue igual, no habrá intervención divina. Ya, ahí es donde Pedro aparece, ahí Pedro responde, ¿no? Pedro dice que el mundo ya fue juzgado en el diluvio. Dios sí interviene en la historia. Ya, entonces, hermanos queridos, hoy en día las personas de allá afuera dicen, Dios no va a juzgar. Ya pasaron más de 2000 años, Cristo no volvió. Ellos dicen, cada uno vive como quiere. No hay consecuencias. Muchos, tal vez nosotros aquí dentro de la iglesia, como cristianos, tal vez pensamos lo mismo. Pero eso no es bueno, hermanos, porque ya sabemos que un día Cristo volverá. Sabemos que un día Cristo vendrá para poder llevar a su iglesia. ¿Y cuántos esperamos la venida del Señor? Amén, amén. Tenemos que esperar la venida del Señor, hermanos. Un día Cristo volverá, un día Cristo dice que llevará a su iglesia, más a su iglesia que esté preparada, que esté pronto, que esté limpio de corazón, hermanos. Amén. Ya, entonces, como ellos pensaban que Dios no iba a juzgar, que Dios iba a continuar las cosas así tal como está, y cada uno vivía como quería, no había consecuencias, pero la Biblia nos enseña todo al contrario, hermanos, ¿ya? Entonces, no es bueno que nosotros neguemos el juicio del Señor, porque el juicio del Señor un día vendrá, un día llegará, ¿ya? Porque cuando abrimos esas puertas al pecado, es algo bien peligroso, hermanos, porque sabemos que si nosotros erramos, sabemos que nosotros fallamos, un día estaremos en un lugar. Y sabemos también que hay un cielo y hay un infierno. Hermanos queridos, es algo tan peligroso, algo tan
que nosotros debemos cuidar esa parte, ¿ya? Entonces vayamos al el tiempo de Dios también como una realidad eterna, ¿ya? El verso 8 dice así, el verso 8 del mismo libro, del mismo capítulo. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces, Dios, primeramente Dios es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Amén. Entonces, Dios no está sujeto al tiempo. ¿Por qué? Porque primeramente Dios es el dueño del tiempo. ¿Ya? Entonces, Él ve todo esto como un presente eterno, hermanos queridos. ¿Ya? Para Dios también el pasado, el presente y el futuro están delante del Señor. Entonces, nosotros como seres humanos, lo que vivimos en este tiempo, tal vez vivimos en urgencias, ansiedad, preocupaciones, limitaciones, pero Dios obra de otra manera diferente, porque Dios primeramente obra con propósito, Dios obra con precisión, Dios obra con soberanía, hermanos queridos. Amén. El error que el ser humano comete, el error que nosotros cometemos, que muchas veces confundimos lo que cuando dice, ¿no?, que el Señor está tardando, pero cometemos ese error de confundir la tardanza con la paciencia divina. Dios es paciente, pero Dios un día, esa paciencia del Señor, un día se va a acabar, porque un día va a venir el fin. Amén, queridos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvidó de ti, hermano. Dios no está atrasado. Dios no está atrasado. Dios va a venir en el momento cierto, cuando Él decida acabar con todo esto, Él va a venir, Dios va a volver, ¿ya? Entonces, aunque no lo veamos, hermanos, Dios está obrando. Muchas veces decimos, mira, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué atravesamos tantas dificultades? Yo no sé, algunos pasaron tal vez enfermedades, algunos tal vez pasaron crisis matrimonial, problemas económicos, mas en ese momento decimos, ¿por qué las cosas pasan? Solo que en ese momento tienes que ponerte a pensar que Dios, con todo eso, lo que estás pasando, Dios te está enseñando, Dios te está capacitando, Dios te está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque van a venir tal vez después problemas mayores. Entonces tienes que estar preparado para poder vencer esa lucha. Porque si no pasas, si no vences esa primera lucha, la siguiente lucha no vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque primeramente tienes que estar fortalecido. Entonces, ¿qué mejor es fortalecerse con la palabra de Dios? Estar en comunión con el Señor. Amén, queridos hermanos. Amén, amén. Ya, y vayamos. El corazón de Dios. Ahí habíamos dicho el centro del mensaje, que es el verso 9. Ya, verso 9. Vamos a leer una vez más. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos queridos, Dios es fiel a su promesa. Si Él dijo que un día volverá, Él va a venir, hermanos. Ya, entonces, Jesús prometió volver. Dios no puede romper su promesa. Dios no va a romper su promesa. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús no sabe la hora. No, nadie sabe la hora, mas Dios sabe cuándo va a regresar. Pero cuando Él venga, dice que va a venir con trompeta de Dios, con voz de mando, Él va a venir. Vayamos al libro Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí está, 4:16. Ahí está. Dice así:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos queridos, ahí está la palabra de Dios. Entonces Dios no puede romper esa promesa. Él dijo que volverá, Él un día regresará, hermanos queridos, y nosotros como iglesia, como la novia del Señor, tenemos que estar preparados, hermanos. Amén. Entonces la segunda venida no es simbólica, no es tal vez un cuento, como algunos lo dicen, que tanto tiempo pasó 2000 años, más de 2000 años, pero Cristo no viene. Pero es algo real. Estamos viendo hoy en día, estamos viviendo el tiempo de gracia, estamos viendo que el Señor está siendo muy paciente con nosotros, está nos dando tal vez una oportunidad más para que nos arrepentamos de verdad, para que nos entreguemos al Señor de todo corazón. Porque la Biblia dice, no, si me buscaréis, me vas a hallar, me vas a encontrar, pero si me vas a buscar de todo vuestro corazón. Pero ¿cómo es? Podemos ver muchas veces de qué manera le buscamos al Señor. Cada uno se conoce, cada uno sabe cómo ora al Señor, pero el Señor nos dice, ¿no?, que le busquemos de todo vuestro corazón. Ahí también la Biblia va a decir que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es algo que, como dice la palabra de Dios, que la Biblia, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo. Entonces cuando escuchamos esto, decimos, mira, el Señor nos dice que somos hipócritas. Cantamos bonito tal vez, hablamos bonito aquí, pero nuestra vida diaria, nuestra vida en nuestra casa, en nuestro trabajo, tenemos que ver esa parte, hermanos. Eso no quiere decir que mi persona es algo tal vez más perfecto, no. También tengo errores, también tengo fallas, hermanos. Yo reconozco y Dios sabe y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la paciencia de Dios también podemos ver que es una longanimidad del Señor, que Dios es paciente. Ya, Dios nos soporta por mucho tiempo, hermano. Dios está deteniendo el juicio. Dios nos está dando oportunidades. ¿Cuántos creen? Digan amén. Dios nos da oportunidades, hermano. Si Dios quisiera, ya hubiera acabado hace tiempo. Si Dios quisiera acabar con todo eso, ya no se hubiera acabado. Entonces, primeramente, muchas veces nosotros somos útiles en esta tierra todavía. Porque si Dios fuera malo, Dios ya hubiera exterminado. Dios ya hubiera acabado con todo el mundo, hermanos. Mas Dios está siendo muy paciente, hermanos queridos. Amén. Entonces, Dios está conteniendo su juicio. Amén. Es bueno también que ustedes se anoten, hermanos, ya, porque o lo vuelvan a escuchar la prédica, es algo tan importante, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la voluntad salvadora de Dios, el verso 9. El verso 9 dice así: por la cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? No, perdón, es en el Segunda Pedro, perdón, hermanos. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Ahí está, ¿no?, nuestro texto base. Una vez más vamos a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí te das de cuenta, mira, que Dios no quiere que nadie perezca, dice. Dios quiere salvar a todos, pero no todos acuden a los brazos del Señor. No todos proceden al arrepentimiento, hermanos, porque si todos entendieran esta palabra, yo te aseguro que la iglesia estaría lleno, si todos entenderían lo que dice la palabra de Dios. Pero no todos quieren oír, no todos quieren escuchar. Amén, queridos hermanos. Entonces la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, hermanos. Ya, esto
esto nos enseña, esto nos revela al Señor que el corazón compasivo de Dios es bien compasivo, es demasiado compasivo con nosotros. Ya, el deseo del Señor es que todos nos salvemos, hermanos, ya, pero mira que algunos nosotros no queremos acercarnos a Dios, no queremos oír la palabra de Dios. Muchas veces, como en ese tiempo, aquellos que conocían la verdad, la palabra de Dios, muchas veces habían comenzado a dudar. Ellos comenzaron a dudar, comenzaron a negar la segunda venida del Señor. Mas en este tiempo también acontece eso. Ya te has dado de cuenta que debes conocer a algún hermano que estaba contigo juntamente congregando, hoy en día no está más. También desistió, también dudó un día, no sabemos el motivo, no sabemos la razón, pero un día él se alejó. Hermanos queridos, es algo tan importante que nosotros también como iglesia debemos orar por ellos. Ya dice la Biblia, ¿no?, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, la oración del justo puede mucho. Debemos orar nosotros también por ellos. Es algo tan importante, hermanos queridos. Ya, yo estaba comentando, no sé, con algún hermano, estaba diciendo en esta semana que podíamos anotar los nombres y en el culto de oración orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos tal vez, mira, de verdad, tal vez no le conocieron al Señor porque se alejaron. Tal vez pasó algún motivo tan grande, lo lastimaron, no sé, más ellos se alejaron, no están más hoy en día con nosotros. Más nuestro deber como iglesia es orar por ellos. Amén. Amén, queridos hermanos. ¿Ya? Entonces, veamos el propósito del tiempo. El tiempo tiene un propósito. ¿Ya? El tiempo no es para poder acumular pecados. El tiempo no es para ignorar a Dios. El tiempo no es para vivir distraído, hermanos. Ya debemos nosotros a cada día que pasa, a cada día que despertamos, a cada día que abrimos los ojos, es la misericordia de Dios. Cada respiración es una oportunidad que Dios nos da. Cada mensaje que escuchamos es la gracia de Dios. Hermanos queridos, reflectamos en esto, analicemos nuestra vida espiritual, cómo estamos delante de Dios, de qué manera le estamos viniendo a adorar a Dios, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Hermanos queridos, la trompeta va a sonar, dice la palabra de Dios, y aquellos que estén prontos se irán con el Señor. Ya, entonces cada día que pasa es la misericordia de Dios, hermanos. Cada día, cada mensaje que recibimos es una oportunidad. Es por la gracia de Dios que nosotros hoy día podemos estar aquí escuchando el mensaje, la palabra de Dios. Pero el propósito del tiempo, como habíamos dicho, tiene un límite. Un día va a acontecer. Un día la paciencia de Dios se va a acabar. Entonces, hermanos, para eso pueblo de Dios, la iglesia tiene que estar preparada, hermano querido. Ya el día del Señor, el día del juicio, es algo que va a ser inevitable, hermanos. Vayamos al verso 10. Verso 10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano querido, el mismo Dios que hoy día nos va a salvar, es el mismo Dios que un día va a juzgar al mundo entero. Amén. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? La Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Es algo que aquellos que no están preparados, aquellos lo van a tomar como algo inesperado. Ya por eso la Biblia dice, aquellos que no están preparados, entonces para ellos va a ser como ladrón. Ya,
entonces nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. Todo será deshecho, dice la palabra de Dios. Y Dios va a juzgar con justicia. ¿Ya? Entonces, todo esto, todo lo que es oculto un día será revelado, hermanos queridos. Hermanos, algo que tenemos que ver, algo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, que no debemos confiar en el día de mañana, porque el día de mañana le pertenece al Señor. No postergues, no dejes pasar algo que hoy día puedes hacer. Si hoy día Dios te tocó tu corazón, hoy día de verdad entrega tu vida al Señor. Hoy día reconcíliate con el Señor. No vivamos una doble vida. No tengamos doble carácter, hermanos. Es algo que no agrada a Dios. Amén, queridos hermanos. Entonces, el problema no es que Cristo viene. El problema no es que Cristo viene. El problema es que si tú estás preparado, es que si tú estás listo para irte con el Señor. Ese es el detalle, hermanos. ¿Ya? Entonces, en el verso 11 y el verso 12 vamos a ver. Versículo 11 y el verso 12 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? El 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿para qué vivimos en este mundo? Si un día este mundo se acabará. Hermanos, no solamente tiene que ser apariencia. La vida cristiana no solamente tiene que ser apariencia, tiene que haber cambio en nuestra vida. No podemos seguir perdiendo el tiempo, hermano. Tenemos que acercarnos más a Dios para que Dios pueda cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Si nosotros, Dios nos constituyó hijos suyos, entonces todo lo que ha pasado, ya pasó. Ahora somos nueva criatura, hermano. Tenemos que comenzar a creer que Dios puede seguir obrando en nuestras vidas, ¿ya? Entonces tiene que haber una transformación dentro de nuestras vidas, en nuestro interior. Tiene que haber un cambio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que comenzar a separarnos del pecado, hermanos. No debemos seguir practicando muchas cosas que a Dios no le agrada, porque hay tantas cosas, ¿no?, que el libro de Gálatas va a decir que las obras de la carne, ¿no? Entonces ellos no van a poder entrar al reino de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos dejar de practicar muchas cosas que no agradan al Señor. Ya en este tiempo nos toca vivir para el Señor, hermanos. Ya, entonces, pensarlo junto conmigo. Pensá, mira, veamos nuestra vida espiritual cómo está. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo está la relación con Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera te estás relacionando con el Señor? Ya, hermano querido, entonces pensemos, meditemos, analicemos. Si nosotros de alguna manera tal vez le hemos fallado al Señor, entonces hoy es el tiempo de poder reconciliarse. Quien confiesa alcanza misericordia, dice. Ya que si nosotros confesamos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Pero el contexto del verso 9 va a decir, colócamelo, hermano querido, Primera de Juan, capítulo 8 y verso 9. Primera Juan, capítulo 8, verso 9. Alguien se durmió ahí arriba. Vamos a buscar aquí. Primera Juan, capítulo 1, verso 8. Y el verso 9 vamos a leer. Dice así:
si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos queridos, mira, aquí está hablando, en el verso 8 dice que nosotros, si decimos que no somos pecadores, le estamos engañándonos a nosotros mismos y al Señor le estamos haciendo como mentiroso. Pero el verso 9 dice que si nosotros confesamos nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo para poder perdonarnos. Y dice que cuando Dios perdona, Él arroja tus pecados al mar del olvido y Él nunca más se va a acordar. Amén. Él nunca más se va a recordar de tus pecados, hermanos. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, aquí como penúltimo, la esperanza gloriosa. El verso 13 del mismo capítulo. El verso 13, segunda Pedro capítulo 3, verso 13. Dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. El Señor ha prometido aquí, primeramente ha prometido nuevo cielo, nueva tierra, una justicia permanente, hermanos. Ya, eso quiere decir que nosotros no somos permanentes en esta tierra. Ya hay un cielo nuevo que nos espera, una tierra nueva que nos espera y una justicia permanente donde juntamente con el Señor estaremos ahí reinando, hermanos queridos. Amén. Entonces, este mundo no es el final. Las cosas un día van a acabar, mas nuestra ciudadanía no es en este lugar, no es en esta tierra, es allá en los cielos. Somos peregrinos en esta tierra, hermanos. Entonces, no vivamos para lo temporal. Busquemos vivir para lo eterno. Busquemos vivir, habitar con el Señor eternamente, hermanos. Esa es la promesa del Señor. Ya, entonces, vamos a ver aquí que primeramente que Dios es paciente. Dios es paciente, mas el hombre es responsable de sus propios actos, hermanos. El hombre, muchas veces decidimos cosas que no agradan a Dios, mas el juicio de Dios es algo que no se puede evitar. El juicio de Dios es seguro. Ya Cristo volverá, así como habíamos leído, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice que el Señor volverá. Vayamos a leer una vez más, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Ahí está, hermanos queridos. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo volverá, hermanos queridos. Entonces, nosotros debemos estar preparados. Hoy día podemos decir que solamente tenemos dos opciones. Aprovechamos la paciencia de Dios o ignoramos hasta que sea muy tarde. Hermanos queridos, hay algo que quiero dejarles para ustedes. Hay una frase que yo había escrito aquí. Dice así: la paciencia de Dios no es permiso para pecar, es una oportunidad para arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Hermanos, el libro de Juan capítulo 8 verso 32 va a decir, vamos a leer, San Juan capítulo 8 verso 32. Aquí ya tenemos, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos queridos, tal vez hasta el día de hoy, tal vez algunos hemos caminado en la mentira, en el pecado, mas la Biblia dice, ¿no?, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya, vayamos, ¿qué es lo que dice Jeremías 29:13? Libro de Jeremías capítulo 29, verso 13.
¿Encontraron? Jeremías 29:13. Ahí está, aquí también tenemos. Dice así la palabra de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya, hermanos queridos, el mismo libro 24:7 va a decir, 24, verso 7. Y les daré el corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo vuestro corazón. Hermanos queridos, el Señor quiere de nosotros que le busquemos con sinceridad, con honestidad, con humildad. El Señor busca de nosotros que nos acerquemos a Él verdaderamente, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque el Señor regresará un día volverá por su iglesia, y todos los que están preparados se irán con el Señor. Y todos, yo creo que todos estamos esperando la venida del Señor. Si nosotros no estuviéramos esperando la venida del Señor, tal vez no estaríamos aquí, tal vez estaríamos en la casa, tal vez estaríamos algunos trabajando, haciendo nuestros quehaceres. Más estamos a cada día nosotros perseverando hasta donde Dios nos dé la vida. Porque la Biblia dice, ¿no?, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermanos queridos, es una alegría de poder compartir con ustedes. Nos vamos a colocar de pie y vamos a agradecer a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, papá, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas, Señor amado. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Pablo, Padre, que fue hablado. Oh Señor Jesús, ayúdanos a guardar esta palabra y a colocar en práctica, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre, a creer, Padre, que un día tú regresarás. Señor, quita de nosotros toda duda, Señor. Oh bendito Padre, sabemos que un día regresarás, llevarás a tu iglesia, mi Señor. Mas queremos estar para ese día, Señor, prontos, preparados, Padre, con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, Señor, bendito Padre. Oh Señor amado, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh bendito Dios Todopoderoso, quita de nosotros, Señor, todo lo malo, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada, todo lo que no proviene de ti, Padre. Arranca de nuestras vidas, Señor, y haznos nuevos, Señor, como dice tu palabra, que de modo si alguno está en Cristo, Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice tu palabra, Padre. Oh Señor amado, ayúdanos a colocar en práctica todo lo que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Oh Señor amado, bendito Dios Todopoderoso, Señor, yo sé que, Señor, muchas veces cesamos, mas, Señor, direcciónanos, guíanos, Padre, a cada día. Alumbra, Señor, el camino que debemos seguir, Padre. En el nombre de Jesús, papá, te pedimos así, Señor, por cada vida, por cada hijo tuyo que está en este lugar. Y gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos regalaste, Padre. En el nombre de Jesús, papá, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea engrandecido, Padre. Oh, Señor, santo eres tú, Padre. Santo eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Voy a pasar la dirección a mi hermano Jonathan. Va a estar finalizando con los anuncios. Amén y amén.